Hola queridos espectadores, espero que todos estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Recientemente, después de que Alex compartiera con su madre su relación con Tuna, todo se volvió realmente especial. Se pensaba que todo enfrentaría grandes desafíos al revelarse una nueva relación, pero sorprendentemente la madre de Alex apoyó su amor con Tuna de manera muy entusiasta. Fue un apoyo increíble por parte de una madre que siempre se preocupa profundamente por la felicidad de su hijo. Sentir el apoyo de la familia, especialmente el de una madre, es una enorme alegría para Alex, y seguramente esto será la motivación para que siga cultivando su relación, además de ayudar a Tuna a superar las dificultades de la vida. ¿Será que el amor de Alex y Tuna llegará a un final feliz, un matrimonio lleno de dicha? No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún momento emocionante ni ninguna sorpresa en el viaje amoroso de Alex y Tuna. Su historia tiene muchos altibajos emocionales, retos, pero también mucha romance y calidez. Sigan con nosotros para descubrir cómo termina esta historia de amor. Después de recibir el consentimiento de su madre sobre su relación con Tuna, Alex sintió una felicidad inmensa. Sabía que ese era el momento clave para que ambos pudieran avanzar más en su relación. El corazón de Alex no dejaba de latir rápidamente al pensar en Tuna, y en ese instante decidió conducir hacia la granja de ella. El camino hacia la granja era especial hoy. Los árboles a lo largo de la carretera parecían estirarse para recibirlo, los campos verdes y frescos, y el aire puro de un hermoso día hacían que el corazón se sintiera en paz. Alex podía sentir la tranquilidad del lugar, un sitio que siempre le daba paz y serenidad cada vez que lo visitaba. Condujo por el camino familiar, cada kilómetro lo acercaba más a Tuna, la mujer con la que había decidido pasar toda su vida. Cuando el coche se detuvo frente a la puerta de la granja, Alex abrió la puerta y salió con el corazón lleno de emoción. Ante él se extendía una escena tranquila, un lugar donde Tuna había creado momentos sencillos pero llenos de calidez. El paisaje parecía fundirse con el estado de ánimo de Alex en ese momento. La granja de Tuna apareció frente a él tranquila y simple. El tejado de madera, las flores silvestres que crecían alrededor del jardín y el canto alegre de los pájaros creaban un ambiente verdaderamente especial. Ese paisaje parecía ser una parte inseparable de su historia de amor, un lugar donde ambos habían compartido innumerables recuerdos hermosos. Alex caminó por el jardín donde Tuna estaba trabajando con dedicación. Ella estaba agachada cuidando las camas de flores con movimientos suaves y cuidadosos, como si estuviera cuidando con esmero todo lo que la rodeaba. Al verla en ese momento, el corazón de Alex latió con fuerza. Ella era una mujer sencilla, pero con un atractivo muy especial. Sin poder contener sus emociones, Alex se acercó y abrazó a Tuna por detrás, sorprendiendo a ella. Pero rápidamente Tuna sintió el calor familiar y la seguridad que él le brindaba. Tuna levantó la mirada con los ojos llenos de sorpresa y luego de dulzura. ¿Has venido ya?, preguntó Tuna suavemente, su voz llena de sorpresa, pero también de una alegría tranquila. Alex sonrió, sus ojos brillaban de felicidad. Mi madre ha dado su aprobación, Tuna. Ella nos ha dado su bendición para que estemos juntos, dijo con una voz llena de emoción. En ese momento, Tuna se quedó quieta por un instante sin decir nada, pero sus ojos brillaron con felicidad. Sonrió tímidamente, sintiendo que su corazón explotaba de alegría. Este era el momento que había estado esperando, el momento en que la aprobación de la familia era un gran paso para que pudieran avanzar juntos con mayor firmeza y seguridad. Alex la miró y con una mano suave acarició el cabello de Tuna. Quiero que construyamos un futuro juntos, Tuna. Con el apoyo de mi madre ya no tenemos nada que temer. Tuna sintió una ola cálida de amor invadir su corazón. Asintió con la cabeza apoyándose suavemente en el hombro de Alex, sintiendo la seguridad y el amor infinito que él le ofrecía. Este era el momento en que sabía que sin importar lo que pasara juntos, superarían cualquier desafío en la vida.
Ambos se quedaron allí en sus brazos, sintiendo el latido de sus corazones, disfrutando de ese dulce momento que tanto habían esperado. Todas las preocupaciones, todas las dudas parecían desvanecerse en ese instante, sabiendo que su amor sería aceptado por la familia y que juntos avanzarían hacia un futuro brillante. Después de tanto tiempo de amor y espera, finalmente el gran día de Alex y Tuna ha llegado. No necesitaban una boda extravagante, pero lo más importante era que su amor sincero fuera reconocido y compartido con sus seres queridos más cercanos. Fue una boda sencilla, cálida, pero llena de significado. Ese día el sol brillaba alto, la luz suave se filtraba a través de los árboles en el jardín de la granja de Tuna. El ambiente parecía estar adornado con la alegría y la emoción del momento. Las flores florecían a lo largo del camino por donde Alex y Tuna caminarían en el momento más importante de sus vidas. La decoración de la boda no era complicada, pero sí muy delicada. Las rosas blancas, las cintas de seda amarillas que se enrollaban suavemente alrededor de los postes, creaban un ambiente romántico y acogedor. Sus amigos más cercanos, así como sus familiares, estaban presentes. Todos llegaron con el corazón lleno de alegría, trayendo consigo palabras de bendición llenas de amor. Alex estaba allí con su elegante traje negro, sus ojos brillando con una felicidad inmensa. Podía sentir el latido acelerado de su corazón. Todas las preocupaciones y nervios parecían haber desaparecido, dejando solo la expectativa de ver a Tuna con su hermoso vestido de novia. El aire en la iglesia era tranquilo, todos miraban el pasillo por donde Tuna aparecería. Ella llevaba un vestido de novia blanco sencillo, pero que exudaba una belleza etérea como una princesa salida de un cuento de hadas. Sus pasos eran ligeros, cada uno la acercaba más a Alex al hogar que ambos habían construido juntos. Esa sensación era mágica, Tuna podía sentir cómo el aire a su alrededor parecía detenerse en ese instante. Los ojos de Tuna brillaron al ver a Elibu. Había a Alex esperando al final del pasillo. Cada sonrisa de él, cada mirada llena de amor, la hizo sentirse como si su corazón estuviera a punto de explotar de felicidad. Sabía que ese era el momento que ambos habían esperado por tanto tiempo. El amor no siempre es fácil, pero la perseverancia y la confianza mutua los habían llevado hasta este día. Su boda fue sencilla, pero no menos solemne. Sus seres queridos y amigos estaban presentes compartiendo la alegría y enviando sus mejores deseos. La madre de Alex estaba a su lado, sus ojos brillaban de felicidad y orgullo al ver que su hijo había encontrado a una persona maravillosa. La madre de Tuna también sonrió, sujetando con fuerza la mano de su hija como una señal de acuerdo y bendición para su matrimonio. La ceremonia transcurrió en un ambiente cálido y familiar. Alex y Tuna se tomaron de las manos no solo como dos personas enamoradas, sino como dos personas que juntos superarían cualquier desafío de la vida. Se dieron mutuamente sus votos sinceros, prometiendo amarse, respetarse y protegerse el uno al otro por siempre. Siempre estaré a tu lado, Tuna. Cada día que pase mi amor por ti será más fuerte. No importa cuán difíciles sean las cosas, juntos las superaremos, dijo Alex con la voz llena de emoción. Tuna sonrió, sus ojos brillaban como si contuvieran todo un cielo estrellado. Yo también, Alex, siempre seré tu compañera, la que compartirá tus alegrías y tristezas. Siempre te amaré por toda mi vida. Cuando intercambiaron sus votos, la boda quedó en silencio por un momento envuelta en una atmósfera solemne. Solo se escuchaba el latido de sus corazones latiendo al mismo ritmo. Una boda sencilla pero llena de significado. Cuando se intercambiaron los anillos de boda, todos los presentes aplaudieron y celebraron. Las palabras de bendición y las sonrisas de felicidad llenaron el aire, haciendo que el ambiente se volviera aún más cálido. Y luego, cuando todos comenzaron a bailar y reír, Alex y Tuna comenzaron un nuevo viaje, el viaje del matrimonio, donde construirían una pequeña familia llena de amor y felicidad. Ese día, sus seres queridos que habían sido testigos del viaje de amor de Alex y Tuna pudieron sentir algo muy claro. El amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y el amor de Alex y Tuna en ese día de su boda se convirtió oficialmente en un cuento de hadas, no solo en sus corazones, sino también en los corazones de todos los que asistieron.
Su boda no solo fue la unión de dos personas, sino también la conexión entre familias, amigos y todos aquellos que siempre estuvieron a su lado amándolos y apoyándolos a lo largo de su viaje. Y desde ese día, Alex y Tuna comenzaron oficialmente una nueva vida, llena de amor y felicidad. Y así la boda de Alex y Tuna terminó en una alegría y felicidad inmensas. Ambos comenzaron oficialmente una nueva vida juntos, dispuestos a superar los desafíos de la vida. Aunque el camino por delante no siempre será fácil, el amor que se tienen será la motivación para seguir adelante con fuerza. Ese día, bajo un cielo despejado, demostraron que el amor verdadero puede superar cualquier barrera, que no importa cuán dura sea la vida, cuando dos personas se aman de verdad, siempre encontrarán la felicidad. La historia de Alex y Tuna no es solo la historia de dos personas, sino también la historia de la fe, el sacrificio y los momentos llenos de amor. ¿Qué opinas sobre el amor entre Alex y Tuna? ¿Crees que siempre estarán juntos y superarán las dificultades de la vida? ¿O habrá nuevos desafíos que pondrán a prueba su amor? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios. Nhưng nhớ mọi chuyện có thể sự suôn sẻ đều tốt đẹp hơn, sẵn sàng bạn nào mong những vết thương của quá khứ, và nếu cô từ chối, Alex sẽ phải đối mặt với điều gì? Các bạn khán giả thân mến, theo bạn thì ngày mai khi Alex xuất hiện trên trang trại với những kỷ niệm và sự kiện ấy, tự nhiên sẽ nụ cười gật đầu hay sẽ rơi nước mắt? Bắt đầu từ số định là chúng ta sẽ chứng kiến một cái hạnh phúc, hay một lần nữa những giọt nước mắt chia xa. Hãy để lại suy nghĩ của bạn những phần bình luận, và đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo để theo dõi những diễn biến tiếp theo trong câu chuyện đầy sốt ruột. Xin cảm ơn và người mẹ ơn hận Việt Nam. Đừng dừng lại sẽ bị cười, sự tận sâu trong trái tim đã mạnh mẽ đến mức không thể bỏ qua. Anh biết nhiều.